Dios prepara. Y Dios nos prepara ¿para qué? Para que usted y yo estemos firmes en el día de la prueba. Para que usted y yo podamos soportar en el día de la prueba. Porque cuando viene el día de la prueba lo que queremos es dejar todo y quedarnos ahí y decir, no, Señor, esto está difícil. Pero Dios te prepara. Dios nos habla con propósito. Y Dios no tiene dos bocas. Hace aproximadamente como 2 años recibíamos esta palabra, mi hermano. Y cuán importante es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque en este caminar quizás muchas veces usted va a ir llegando al cielo y muchas veces usted va a andar ahí entre el polvo. Unos días quizás va a andar arriba, otros días quizás se va a sentir hasta abajo. Claro, amén. Pero ¿qué es lo que lo va a mantener? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a seguir adelante? Esta palabra, la palabra que Dios ya estipuló para nuestras vidas, la palabra que ya Dios desató sobre nuestras vidas, aleluya. Y fue algo que Dios habló. Dios no tiene dos bocas, porque cualquiera después puede venir a darte un mal consejo o decirte algo que no viene de parte de Dios. Pero cuando ya Dios te marcó con su palabra, no hay nada que pueda robar el propósito para de parte de usted y de mí, que nos paremos en la brecha y sigamos avanzando. Jesús estaba preparando a sus discípulos porque él iba a llevar una cruz pesada, pero también ellos debían tomar la propia. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia en el versículo 31, Marcos 8:31, que él comenzó a enseñarles a sus discípulos y a hablarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que el Hijo del Hombre sufriera. Aleluya. Él los estaba preparando para lo que había de venir. Así como Dios lo prepara a usted y a mí para lo que ha de venir. Y después decimos, no, pero si la semana pasada todo estaba bien, ¿por qué hoy está todo revuelto? Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no empiezas a sacar del baúl la palabra? Tal vez ahí está la palabra que te estaba preparando para este momento. Quizás ahí está la palabra que hoy va a traer consuelo a tu vida. Quizás ahí está la palabra que va a traer paz a tu vida. Aleluya. Alabado sea Dios. Porque Dios es un Dios perfecto y un Dios de orden. Muchas veces nosotros somos los que decidimos hacer las cosas como queremos, pero Él es un Dios de orden, mi hermano. Él es un Dios perfecto. Él no tiene huérfanos en este lugar. Él ha escogido hijos, por tanto Él nos da esa dirección divina para que podamos caminar conforme a su voluntad. Alabado sea Dios. Por eso no suelte esa cruz. Aleluya. No suelte esa cruz, aleluya. Y Él les enseñaba, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas y sea muerto, les decía. Pero Él también les decía, después de que el Hijo del Hombre sufra, después de que el Hijo del Hombre padezca, después de que el Hijo del Hombre entregue todo su ser, aleluya, Él va a resucitar, Él va a dar esa victoria. Es que ninguna tribulación es eterna, mi hermano, ninguna tribulación es para siempre, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor, aleluya. Ya en los cielos se escribió, aleluya, el día que ha de terminar tu llorar, en los cielos ya se escribió. Pero usted y yo tenemos que seguir avanzando, usted y yo tenemos que avanzar, oh, en el propósito que ya Dios ha estipulado, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, porque Él siempre nos prepara, Él siempre nos habla, aleluya. Y dice más la palabra que habla a tiempo y también afuera de tiempo. Pero yo sé que usted y yo no queremos que Él nos hable fuera de tiempo, hermano, porque cuando Dios nos habla a tiempo es porque Dios quiere advertirnos. Pero cuando ya es afuera de tiempo es cuando la corrección está viniendo y te dice, el Pau Pau llegó, aleluya. ¿Por qué? Porque te hablé a tiempo. Amén. Aleluya. Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, sobresalió alguien ahí diciéndole, ¿cómo va a ser que eso te suceda?
versículo 32. Le dice Pedro, no. Lo tomó aparte, dice la Biblia, y comenzó a reconvenirle. Pedro, uno de los que estaba pegado con Jesús, lo tomó aparte después de que Jesús los estaba preparando. Él le dice, no. ¿Cómo es que eso te va a suceder? ¿Cómo es que eso te va a pasar? Aleluya. Y el versículo 32 dice, pero él volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Debemos de tener mucho cuidado que estamos escuchando, porque hay consejos que no vienen de Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto. Amén. Aleluya. Hay muchas palabras que vamos a escuchar que no vienen de Dios. Hay muchas cosas que no van a venir de Dios, pero usted y yo tenemos que tener discernimiento, porque no va a aparecer con cachos y con colas quien lleva ese mal consejo. Aleluya. Porque imagínense, Jesús estaba diciendo, yo voy a morir, yo voy a ser lapidado, a mí me van a pegar, yo voy a sufrir por ustedes. Pero Pedro le dice, Señor, ¿cómo es posible que no te pase eso? ¿Cómo vas a creer que eso va a pasar? No lo hizo en mal manera, pero no es el propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay consejos, hay palabras que quizás van a querer sacarte del propósito de Dios. Y mucha gente no está aquí en este lugar y quizás esta noche porque pusieron atención a palabras que no venían de parte de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Y quizás hoy siguen diciendo, no, pero es que yo estoy aquí bien. No. Están apartados del propósito de Dios, porque no todo lo que escuchamos viene de parte de Dios. Por eso es necesario tener discernimiento y recordar que Dios ha trazado una línea recta. Él no te va a decir hoy come y mañana no. Dios tiene una sola boca. Dios tiene una línea recta para usted y mí. Aleluya. Con la cual debemos avanzar. Debemos mantenernos en la visión que Él nos ha dado. Debemos mantenernos, aleluya, en el propósito que Él nos ha estipulado. Aleluya. Porque aunque parezca difícil para su vida, aunque parezca duro para su vida, aleluya, si es necesario, con la ayuda del Señor pasaremos esa prueba o esa dificultad, aleluya. No importa aún que duela, pero si usted se pone en las manos del Señor, aleluya, usted y yo vamos a ver esa victoria. Mi alma alaba al Dios Todopoderoso, aleluya. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el que le estaba, aleluya, diciendo, no, Señor, ¿cómo es posible que a ti te pase eso? Más adelante Jesús se los llevó a orar y ni siquiera pudieron velar una hora. Si usted se recuerda la enseñanza del miércoles pasado. Aleluya. Me va a decir que no. Amén. El mismo que le estaba diciendo, no, ¿cómo es posible? Sí. Mira, si vas a estar mejor sacándote del propósito de Dios. No, hermano, hay que ser realista. Ir al Señor y decirle, Padre, tú me has entregado algo y aunque ahora me está doliendo, yo voy a seguir adelante. Yo sé que tengo que cambiar muchas cosas, sí, porque el enemigo también te va a llegar a decir, no, es que así como estás no vas a poder. Pero usted se tiene que recordar que el que usted era antes, ahora ya no lo es, porque ahora usted está en la mano del Dios Todopoderoso, aleluya. Por eso usted dígale, Señor, ayúdame, Padre, brega con mi vida. Quita lo que a ti no te agrada. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero mantenerme, aleluya. Aunque quizás estos no eran sus planes. Aunque quizás esos no eran sus planes. Aleluya. Pero cuando Dios dice, hay que obedecerlos, aleluya. Amén. Y Pedro le decía, no, Señor, que no te pase eso. ¿Y quién quiere el mal para alguien que ama? Pedro amaba al Señor. Amén. Pedro lo amaba. Usted y yo no queremos el mal para alguien que amamos. Pero el enemigo siempre va a querer minar nuestros corazones, nuestras mentes. ¿Para qué? Para detener el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Para detener, aleluya, nuestro caminar en el Señor. Porque Pedro le decía que no te pase eso. Pero más adelante cuando Jesús dijo, bueno, este no quería que me pasara, entonces va a ser mi apóstol.
Va a estar ahí en el fuego, va a estar clamando, aleluya. Aleluya. Y se los lleva y los halla. Y entonces, Sí, bendito Dios. y los halla dormidos. Aleluya. Aleluya. Versículo 33. Jesús reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aleluya. Aleluya. El Dios de amor, Jesús, el que dio su vida por amor a usted y por amor a mí, el amor puro, el que nunca le dijo a nadie te amo, pero que lo dio todo por amor a nosotros, estaba reprendiendo fuertemente a Pedro. Aleluya. Muchas veces nosotros con una cosita estallamos. Sí, bendito Señor. Sí. Sí. Muchas veces nosotros con una pequeña cosita nos descalabramos. Sí, aleluya. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí. Lo reprendió fuerte, porque le dijo Satanás. No le estaba hablando a Pedro, al Pedro físico, sino al enemigo que estaba hablando a través de él directamente. Sí, claro que sí. Y lo reprendió fuerte para callarlo. Porque yo creo que después de eso, Pedro quedó quieto. Amén. Quedó quieto. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y yo dije: Señor, ¿y por qué la haría tan fuerte? Digo yo, y me pongo a buscar otra, y tal vez hay alguna versión que lo suavice, dije yo. Pero no, hermano, todas las traducciones hablan igual, fíjense. Aleluya. Sí. Todas las traducciones hablan lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién estaba hablando a través de Pedro. Y cuando alguien está usando, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que hay principados, que hay huestes de maldad que se están moviendo. Pero si usted y yo no dormimos, hermano, si usted y yo no ponemos atención, aleluya, terminamos de la mano con el enemigo. ¿Por qué? Porque no discernimos cuando viene el mal consejo o cuando es el enemigo hablando en nuestras vidas. Llega sutil: mire, es que esto hay, pero mire. No, hermano, hay que saber cuando algo. Usted no se vaya a enojar con la persona, no, pero usted va a reprender eso y a decir: no, esto no me va a robar la paz, esto no me va a apartar del propósito. Yo sé lo que Dios me ha entregado, yo sé lo que Dios me ha dado. Jesús dijo: yo tengo que pasar, yo tengo que ir, aleluya. Yo voy a entregar mi vida por amor a esto. Nada ni nadie me va a apartar, aleluya, de lo que ya mi Padre estipuló. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Él le dijo: quítate de mí, porque no pone las cosas, la mira en las cosas de Dios. Cuando flaqueamos es cuando miramos nuestras debilidades. Cuando flaqueamos es cuando ponemos la mirada en el hombre, en las cosas de alrededor, aleluya. Cuando nuestra mirada tiene que estar en Dios, cuando nuestra mirada tiene que estar en el Todopoderoso, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y esto es normal, hermano, que usted y yo queramos lo natural o poner las miradas en las cosas naturales, porque somos seres humanos. Pero Dios tiene que ir bregando con eso en nuestras vidas. Dios tiene que ir trabajando en eso en nuestras vidas, aleluya. Porque si nuestra mirada está en las dificultades, si nuestra mirada está en los problemas, aleluya, no vamos a poder avanzar. Pero si ponemos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, en el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, nuestra victoria está segura, aleluya, nuestra victoria está segura, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Es normal que usted quiera ver a su hermano, o que quiera ver su dificultad o su problema o el defecto de nosotros. Eso es normal, porque somos humanos. Pero Dios quiere que usted y yo miremos a los cielos. Dios quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada en el Todopoderoso, aleluya, que aprendamos a depender de Él, hermano. Yo no le digo que de la noche a la mañana usted crea en las cosas todas las cosas que la Biblia dice, pero
Claro que Si sí. no solamente estamos viviendo una religión. Amén. Acepté un día a Cristo y ya pues voy al cielo. Y vivo como porque trabajo. Pago mi renta porque trabajo. Tengo salud. ¿Qué más quiero? Aleluya. No pasa nada. No. Dios nos va a probar. Pero la prueba es para aumentar nuestra fe. La prueba es para que veamos su gloria. La prueba es para que usted y yo crezcamos. La prueba es para que usted y yo pongamos la mirada en el Señor. Porque ¿qué pasa? Si las cosas materiales nos solucionan la vida o nos solucionan los problemas, nosotros no le damos la gloria a Dios, mi hermano. Nosotros decimos, ay, porque trabajé con mi... Aleluya. Y a veces ni nos acordamos de darle gracias a Dios por esa comida. Pero si Dios no quisiera darle la fuerza a usted para trabajar, ¿cómo haría? Aleluya. ¿Ah? No sé si usted va a seguir poniendo la mirada en las cosas de abajo. Y si Dios le dice, ya no le voy a dar salud a este o a esta, ¿y qué va a hacer? No esperemos, hermanos, llegar a algo peor, aleluya, para poner nuestra mirada, esta pequeña prueba, esta pequeña dificultad, porque es pequeña, usted la ve grande, pero no es grande, es pequeña dificultad que usted quizás esté pasando, aleluya, es para que usted ponga su confianza en el Señor, para que usted ponga su mirada en el Señor, aleluya, y para que vea su gloria manifestada, aleluya. Este es el Evangelio de Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, aleluya. Versículo 34 dice, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, yo quiero que usted vaya leyendo conmigo porque esto está interesante. Porque hay una característica de esta iglesia que a veces hasta se nos traba la lengua para predicar, ¿verdad? Pero le vamos a hablar palabra de Dios. Aleluya. La palabra que no cambia, que no tiene sombra de variación, aleluya, y que dice que ha de cumplirse. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo dice? Niéguese a sí mismo. Esté viendo de qué más le falta al hermano cambiar. ¿Ah? Aleluya. No. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Porque es fácil ver que le falta al hermano cambiar. Pero lo que me falta a mí, como enseña el pastor, ¿verdad? Si usted apunta para allá, dice uno para allá, pero 4 para adentro. Aleluya. Porque niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Aleluya. Y hay algo más. El Señor dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Cuál fue la cruz que Jesús llevó? Fue fácil, ¿verdad? Fue fácil. No sufrió. Fue duro. Sí. El camino al Calvario fueron los peores momentos de Jesús en esta tierra. Sí. Nada de lo que usted y yo pasemos en esta tierra se va a comparar con lo que Él vivió. Porque lo hizo por un pecador como usted y como yo. Aleluya. Él no tenía que morir de esa manera. Sin embargo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Cuando usted piense abandonar su cruz, cuando usted quiera dejarlo todo y decir ya no aguanto con esto, recuerde, aleluya, que Él lo hizo y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Cuando usted y yo siquiera pensamos en abandonarlo todo, cuando usted y yo decimos no, es que este hermano ya no, con este ya no puedo, ya me hace la vida imposible. Recuérdese que no fue el hermano, no fue la hermana, no fue su esposo, no fue su esposa, no fue su madre, aleluya, no fue su padre, fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Y lo que Él hizo por usted y por mí fue tan valioso que usted y yo tenemos que cuidarlo. No importa que lo tilden de religioso o de que se quiera hacer muy santo, no. Usted y yo debemos
Aunque vaya como tortuguita, hermano, pero hágalo. Aunque no es lo más recomendable, ¿verdad? Pero hagámoslo. ¿Por qué? Porque nos manda a negarnos a nosotros mismos. Es que a mí antes me gustaba hacer esto y yo me gozaba la semana pasada. El hermano decía, no sé, tal vez si usted aceptó a Cristo hace 15, 10, 5 años, no sé, pero yo sé que usted no es el mismo. Y en realidad yo creo que casi todos nos fuimos, ¿verdad? Años atrás, yo no sé cuánto usted tiene en el Evangelio, pero no somos los mismos del día que aceptamos a Cristo. No somos los mismos que empezamos ese caminar, aleluya. Y quizás hemos dejado de hacer muchas cosas que antes para nosotros eran placeres, porque negarse a sí mismo significa aún dejar los placeres, dejar lo que a usted y a mí nos gustaba hacer, de lo que nos deleitábamos antes en el mundo. Pero Dios dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Esto no les va a gustar a muchos, esto quizás va a incomodar a más de algunos de los que están a nuestro alrededor, pero no importa. Si Dios dice que nos neguemos, debemos negarnos a nosotros mismos, porque no estamos para hacer la voluntad del hombre, estamos para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Aleluya. Es que es fácil, porque dice tome su cruz. Es fácil. Y yo recuerdo que hace años se me pegó la loquera de andar un rosario. Y mira, hermano, entre más piquetera y con eso, qué vergüenza, digo yo. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque una cruz en el pecho no hace la diferencia en una vida. ¡Aleluya! Una cruz aquí no hace la diferencia. Es necesario negarnos verdaderamente, dejar la vieja vida, aleluya, dejar la vida pasada y hacer la voluntad del Señor. Porque ponerse una cruz en el pecho, eso es fácil, hermano, pero cambiar, ahí es donde Dios empieza a quebrantar su vaso, ahí es donde Dios empieza a quebrantar su vida, y es lo que Dios quiere. Aleluya, bendito sea Dios. Porque gente con un montón de cruces en los pechos hay miles en el mundo, sino que millones. Sí. Pero ¿será que van a ir al cielo? ¿Será que están haciendo la voluntad de Dios? Dios no estaba hablando de ponernos una cruz acá de madera, no. Él estaba hablando de llevar una cruz, de llevar un caminar conforme a su voluntad, de vivir conforme a su voluntad, de mostrar que verdaderamente usted y yo ya no pensamos como algunos piensan, hombre, que usted y yo somos diferentes, aleluya. Es que no vamos a vivir de acuerdo a los rudimentos del mundo o llevarle la corriente del mundo, no. Usted y yo estamos aquí para hacer la diferencia, para vivir para Dios, para guardarnos para Dios, aleluya. Y no importa que nos digan que demasiado somos, no. Usted y yo tenemos que mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. La Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, aleluya. Es que la cruz te va a cargar odio, la cruz te va a cargar enemistades, aleluya. La cruz te va a cargar desprecio. A Jesús lo carrió, a Jesús lo despreciaron, a Jesús lo desecharon, a Jesús lo golpearon, pero no soltó la cruz, aleluya. Sí, bendito Dios. Usted y yo no debemos soltarla. Usted y yo no debemos dar un paso atrás, aleluya. Usted y yo debemos seguir avanzando en este precioso caminar, aleluya. Jesús le dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Quizás cuando aceptamos a Cristo, no sabíamos o quizás no imaginábamos la magnitud de lo que estábamos haciendo. Aleluya. Pero yo no sé, quizás para usted fue fácil hacer una oración, quizás no lo fue, porque muchos dicen, no, pero es que yo a mí me gusta, pero hacer la confesión de fe es un paso que no es fácil para muchos. Aleluya. No lo es. Y yo no sé qué lucha tuvo usted ese día, pero yo recuerdo, hermano, que el enemigo me decía, ¿qué va a decir tu familia? Por ejemplo, usted ve que hay mucha gente que le gusta el evangelio, pero cuando usted le dice acepte a Cristo, se quedan callados y pensando. Aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y te dice, ¿qué van a decir? Sí, se van a reír de ti. ¿Qué van a decir tus amigos? Se van a alejar tus amigos. ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué van
van a decir de ti que te volviste evangélica. El enemigo lo que quiere es robar el propósito. El enemigo lo que quiere es apartarte del propósito de Dios. Aleluya. Pero cuando usted, a pesar de las luchas, de las pruebas, usted sigue caminando. Aleluya. Usted se da cuenta. Aleluya. Que lo único que el enemigo quería era apartarlo del propósito. Apartarlo de la voluntad del Señor. Aleluya. Y cuando usted se da cuenta de eso, que quizás perdió amigos, que quizás perdió familia, yo que sé. Aleluya. Que quizás perdió a alguien que usted amaba, aleluya, pero lo perdió por amor a Cristo. Usted lo ha ganado todo, mi hermano. No importa quién se vaya, no importa quién se aleje. Si usted tiene a Cristo, lo tiene a todos, aleluya. Mi alma alaba al Dios vivo, aleluya. Puede irse poniendo de pie. Gloria a Jesús. Jesús lo dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí todos somos o hemos aceptado a Cristo. Todos hemos dicho sí, Señor, amén. Pero la pregunta que surge para su vida y para mi vida esta noche nuevamente es: ¿estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a tomar esta cruz? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? Si usted no está muy seguro de su respuesta, en esta noche usted puede ponerle al Señor y decirle a Él qué es lo que está deteniendo su vida, qué es lo que está deteniendo el propósito de Dios en su vida. Serán pruebas, serán dificultades, serán personas que si usted se somete más al Señor, si usted en verdad le dice: Señor, heme aquí y hace la voluntad de Dios, esas personas se van a alejar de su vida. Esas personas se van a alejar de usted. Usted puede decirle en esta noche: Señor, si verdaderamente